Revelado. La increíble transformación que necesitas para liberarte de quien no te valora. La luz del sol entraba por la ventana de la oficina, un rayo que atravesaba la rutina gris de Javier. A sus 42 años había logrado mucho en su carrera como ingeniero civil, pero cada elogio era cortado por el desdén de su jefe. Su jefe, un hombre que parecía disfrutar aplastando las esperanzas de los demás, aguardaba como un halcón en cada reunión, listo para desencadenar críticas ácidas que dejaban a Javier en la cuerda floja. Siempre que algo brillante escapaba de sus labios, la mirada fría y despectiva de su supervisor lo drenaba, convirtiendo cada triunfo en un recordatorio doloroso de su mediocridad según el criterio ajeno. La presión lo consumía, su mente atrapada en un ciclo de incertidumbre, cuestionando si su esfuerzo era en vano. Cada día se sentía atrapado, como un pájaro enjaulado. La frustración se acumulaba, escabulléndose por los planos olvidados en su escritorio, un espacio que había sido testigo de su brillantez y que ahora se convertía en tumba para sus ideas. El eco de la risa burlona de su jefe resonaba en su mente, una sombra que lo seguía incluso cuando llegaba a casa. Su esposa, preocupada por la tristeza que emanaba de él, intentaba ser un faro, pero las discusiones se tornaban inevitables. Una noche, después de un intercambio amargo, se quedó mirando por la ventana, anhelando una salida de esa existencia monótona. El viento susurraba entre los árboles de su barrio, recordándole a su abuela, una mujer sabia que siempre le enseñó el valor del trabajo honesto. En sus visitas a la finca familiar, su abuela hablaba con pasión sobre la tierra, el legado que representaba. En esos momentos, Javier sentía que la vida no era solo un ciclo de frustraciones. Pero la realidad siempre regresaba con la fuerza de un golpe que lo dejaba sin aliento. Esa noche, mientras el silencio lo rodeaba, el teléfono sonó, cortando su tormento interno. Era una llamada inesperada. Su abuela, enferma, quería hablar con él sobre un secreto familiar. Su corazón latía erráticamente al escucharla. Una finca antigua, su legado, había permanecido en el olvido, pero podría ser la clave para su salvación. Una mezcla de nostalgia y esperanza lo invadió. Sin pensar y con el corazón en la mano, decidió visitar la finca. Al llegar, ese lugar le habló, lo abrazó. Las raíces, la familia, la historia, todo lo que había abordado desde una perspectiva desgastante, se convirtió en un símbolo de lo que realmente importaba. Con cada día que pasaba allí, la fatiga de su trabajo se desvanecía como la niebla al amanecer. Javier se adentraba en un nuevo proyecto que restauraría la tierra, sí, pero también su alma. La conexión con su pasado lo iluminaba, y de a poco la lucha en la oficina se tornaba insignificante. Pero su cambio no pasó desapercibido. Su jefe, temeroso de perder el control, intensificó sus ataques. Cada reunión se convirtió en un campo de batalla. Javier sentía la presión aumentar, pero ya no era el mismo hombre que había dejado su hogar. Con determinación comenzó a mostrarse en la oficina con la energía renovada que había encontrado entre los árboles de la finca. El clímax se aproximaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La sala se llenó de una tensión palpable cuando se presentó el desafío final de su jefe. Javier respiró hondo. Su mirada se encontró con la de su superior. Sentía que ese momento podía definir su vida. Sin embargo, una corriente de dudas lo atravesó. ¿Sería suficiente lo que había aprendido? ¿Sería capaz de liberarse de la opresión y demostrar su verdadero valor?
De repente, un escalofrío recorrió su espalda, el aire estaba cargado de incertidumbre y la respuesta era un abismo oscuro que lo llamaba. ¿Se atrevería a saltar? El aire en la sala acentuaba la tensión, como si la presión estuviera esperando a estallar. Javier se mantuvo erguido, su decisión firme ante el odio latente en la mirada de su jefe. En circunstancias anteriores hubiera sentido un nudo en el estómago, pero la esencia del trabajo en la finca lo había transformado. En lugar de permitir que el miedo lo bloquease, dejó que la fortaleza que había cultivado allí fluyera a través de él. Era momento de defender no solo su trabajo, sino también su dignidad. Su jefe comenzó a arrastrarse en un discurso crítico, cada palabra una puñalada dirigida a su autoestima. Pero junto a cada ataque, Javier se encontraba más anclado en su verdad. Recordó las manos callosas de su abuela, el sacrificio y el amor que había invertido en la tierra, y cómo ese era su verdadero legado. Esa conexión lo posicionó en un plano más alto. No estaba solo en este combate. Con las palmas sudorosas, Javier habló. Su voz resonó clara y fuerte. He decidido dejar a un lado la idea de complacer siempre. Este proyecto en el que he estado trabajando no es solo una cuestión de números o planos. Es el resultado de un proceso visionario que he estado construyendo. Por fin comprendo que soy más que un ingeniero. Soy un creador. Las miradas se centraron en él, algunas sorprendidas, otras con desdén. El jefe, atónito, trató de interrumpir, a propósito de desestimar su revelación, pero Javier continuó. Se sentía como un río desbordante, lista a arrastrar todo a su paso. Habló de sus precauciones, de cada plano esbozado, de las noches en vela y, sobre todo, de la pasión que había redescubierto en la finca. Al final, se enfrentó a su superior con una mirada segura, inquebrantable. Era un nuevo Javier. A pesar de que la reunión terminó y Javier se retiró, el latido de su corazón aún resonaba en su pecho. En los días siguientes, continuó mostrando un nuevo enfoque. Se enfocó en proyectos más grandes, impulsando su creatividad en cada plano, cada diseño. Sus compañeros comenzaron a notar el cambio. La intimidad en la finca se reflejaba en su trabajo. Más allá de las críticas, había descubierto que su voz podía resonar, y que su experiencia no era un peso, sino una fortaleza. Cada pequeño avance lo reforzaba. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío aguardaba en su siguiente reunión. Los ataques de su jefe se volverían más insidiosos, como una serpiente que acecha a su presa. A medida que se fortalecía, había sembrado la semilla de su nueva identidad. Pero aún quedaba una pregunta inquietante en su mente. ¿Cuál sería el costo de continuar este camino? El vertiginoso deseo de avanzar se entrelazaba con el temor de enfrentarse a la verdad de su jefe, enfrentarse a la severidad, ese hombre que siempre había tratado de desmantelar su esencia. Javier sabía que debía preparar un plan. Cada paso más audaz requeriría una estrategia más definida. Las noches en la finca serían su refugio, pero el campo de batalla estaba en su oficina. Aún así, la bruma de la incertidumbre no se disipaba. Había que hacer un movimiento decisivo, y eso lo llevó a cuestionar. ¿Sería capaz de lograr una victoria sin transformarse en lo que más odiaba de su jefe? El eco de su propia voz resonaba en la mente en cada rincón de su trabajo. Soy un creador, soy más que un ingeniero. Era una afirmación que debía sostenerse frente a lo que vendría. Un nuevo desafío se acercaba, un duelo que llevaría la lucha personal a un extremo donde podría perderlo todo, o tal vez ganar su salvación. Su futuro dependía de la siguiente jugada, y Javier sabía muy bien que el momento de la verdad estaba por llegar. ¿Cómo confrontaría a un antagonista que siempre había sido una sombra inquebrantable en su vida? La batalla apenas comenzaba. La rutina diaria de Javier cobró un nuevo ritmo, una cadencia alimentada por la determinación. Había ya pasado una semana desde la confrontación, y cada amanecer lo despertaba con una mezcla de ansiedad y expectativa.
Las ideas que antes parecían inalcanzables ahora fluían con una claridad que lo sorprendía. Cada trazo de su lápiz en el papel, cada idea generada en su mente, se sentía como una extensión de su esencia, como si el trabajo en la finca le hubiera provisto de una nueva brújula. Sin embargo, con el tiempo, la presión del trabajo aumentaba. Las palabras afiladas de su jefe seguían acechándolo, más astutas y manipuladoras cada vez. Javier sabía que el hombre, a quien había descrito como una serpiente, preparaba un golpe más estratégico, uno que podría torcer su voluntad. Analizaba las circunstancias, buscando el momento en el que podría aplicar su recién descubierta confianza sin dejarse arrastrar por el miedo de antes. Esa tarde, mientras examinaba unos planos más complejos de lo habitual, recibió un mensaje inesperado de su superior. Reunión a primera hora. Debemos hablar sobre tu enfoque y lo que tienes entre manos. Ese tono en el mensaje no era casual, era una advertencia disfrazada, una trampa sutil. En lugar de caer en la agitación, sintió que su determinación crecía. Con una respiración profunda, se preguntó cómo podría redirigir la narrativa en su favor. Esa noche, Javier se sumió en la gran sala de la finca, dejando que la tranquilidad del lugar lo envolviese. Empezó a escribir en su cuaderno, diseñando su estrategia con una meticulosidad inédita. Pensó en los puntos fuertes de su proyecto y cómo podía destacarlos con claridad. Había cultivado habilidades de comunicación en sus momentos de vulnerabilidad en el campo, y ahora se proponía utilizarlas. El miedo podría regresar, pero esta vez él insistiría en que solamente sería un espectador. Pronto, la nueva perspectiva se convirtió en un mantra: la verdad es mi aliada. Esa verdad se convertiría en el hilo conductor de su defensa, el centro que lo anclaría cuando las palabras de su jefe intentaran desarmarlo. De repente, se sintió como un escudero en un campo de batalla. El desafío no era solo enfrentar a su superior, era presentar una versión de sí mismo que nunca antes había osado mostrar, firme y autoafirmada. La noche se deslizó hacia la mañana. En la reunión, Javier se presentó con un equilibrio de serenidad y fuerza. Su jefe comenzó con un tono sarcástico, buscando debilitarlo, pero cada corte y cada ataque yanquido resonaban en Javier como ecos vacíos. Había construido una coraza que absorbía la presión. Con cada crítica, su respuesta se alimentaba de la pasión que había rehecho dentro de él. Al momento de hablar, expuso su enfoque renovado con precisión y claridad. La magia de su palabra fluía, y cada argumento contrastaba con la duda lanzada hacia él. Cuando su jefe intentó interrumpir, Javier respiró hondo, mantuvo su mirada fija y reafirmó sus puntos con mayor contundencia. No le temía la reacción del hombre que solía amedrentarlo. Había llegado a compartir su visión, y si había una verdad que debía resonar, era la de su propia valía. Finalizó con una pregunta retadora. Si no entienden que mi creación es el futuro del proyecto, entonces, ¿cómo pueden decir que están aquí para innovar? Aquel argumento colgó en el aire como una nube pesada. A la salida, sintió una euforia que no había conocido, pero el eco de la amenaza seguía palpante en su mente. Había desafiado el statu quo, y eso lo llevó a cuestionarse nuevamente. ¿Sería esta última confrontación suficiente para consolidar su cambio? Su valentía había florecido, pero el costo emocional de confrontar a su jefe empezaba a jugar en su mente, reforzando una pregunta peligrosa. ¿Qué pasaría si el precio de su libertad era mayor de lo que imaginaba? El camino adelante se bifurcaba, y con ello nuevos desafíos aguardaban, reflejándose en el horizonte como sombras alargadas. ¿Podría Javier sostener su nuevo yo ante la inevitable tormenta que vendría? La batalla estaba lejos de terminar, pero su espíritu, aún ardiendo, sabía que el verdadero momento de revelación estaba aún por llegar. La reacción de Javier tras la reunión aún pulsaba en sus venas, pero con cada paso que daba, la energía se convertía en un fervor renovado. Huía de la sala de conferencias, aunque su mente permanecía atrapada en los ecos de la conversación. Cada palabra pesaba y daba vuelta en su cabeza, pero había una nueva certeza. El miedo ya no podría paralizarlo como antes. Se detuvo un instante en el pasillo,
Inhaló profundamente y permitió que la valentía reciente le dictara su siguiente movimiento. Consciente de su reciente victoria, Javier comenzó a trabajar en una propuesta aún más ambiciosa. Sabía que, para afianzar su lugar en el equipo, no podía conformarse con un solo golpe audaz. Debería reiterar su presencia y dejar claro que su voz ya no podía ser ignorada. Se sumergió en la investigación de tendencias de su sector, analizando movimientos estratégicos de competidores. Sin embargo, el ambiente en la oficina se tornó tenso. Notó miradas curiosas entre compañeros, algunos admirativos, otros incrédulos. La serpienta que era su jefe no tardó en mostrar su reacción. Una reunión inesperada fue convocada, y Javier supo que este sería el momento de poner a prueba su determinación. Comenzó a familiarizarse con la forma de comunicarse de sus colegas, buscando cómo conectar con ellos, entendiendo que su presentación no sería solo ante su superior, sino ante un público más amplio. Se dio cuenta de que la clave para mantener su nuevo estatus era no solo defender su visión, sino también ser el embajador del cambio que deseaba implantar. Esa tarde, tras varias horas de trabajo, creó una presentación que entrelazaba estadísticas y su propuesta. Trabajó sus ideas hasta hacerlas concisas y atractivas, y se visualizaba a sí mismo hablando con seguridad y convicción. Cuando llegó el día de la reunión, el temor brotó de nuevo como un viejo amigo. Pero esta vez, Javier se armó con una estrategia mental. Notar el impulso en sus pies, reafirmar su postura con cada inhalación y recordar que su verdad era más fuerte que cualquier ataque personal que pudiera recibir. Al entrar a la sala, se encontró rodeado de rostros expectantes, la mayoría amigos pero también competidores. Su jefe, con su habitual actitud cortante, comenzó a desmerecer el esfuerzo de Javier antes de que pudiera iniciar su presentación. Sin embargo, en lugar de ser arrastrado por el desprecio, Javier se mantuvo firme. A medida que expuso su trabajo y la pasión detrás de él, sintió que la sala cambiaba. Sus colegas empezaron a asentir. Con cada frase, comenzó a ver el cambio en sus ojos, un reflejo de interés genuino. En ese instante, comprendió que la incertidumbre inicial había mutado en una oportunidad colectiva. Al concluir su presentación, Javier disfrutó de una reacción entusiasta que superó sus expectativas. Sin embargo, el reptil que controlaba la sala esbozó una sonrisa despectiva. Estaba claro que no se rendiría con facilidad. Al finalizar la reunión, Javier se retiró a su espacio, sintiendo una amplia mezcla de satisfacción y preocupación. El juego había subido de nivel. Si había logrado avanzar y consolidar su visión, sabía que también había ganado la animadversión abierta de su jefe. El enfrentamiento no era solo suyo. Ahora otros veían lo que estaba en juego. Javier se dio cuenta de la red de aliados que estaba tejiendo y sintió por primera vez que la presión no era solo una carga, sino una fuerza propulsora. Mientras se acomodaba en su escritorio, una notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje críptico de su jefe que decía: «Hay algo más que necesitamos discutir». El corazón le dio un vuelco al leerlo. La incertidumbre era abrumadora, pero la luz de la mayor verdad que había descubierto iluminaba su camino. Era hora de prepararse para un nuevo desafío, uno que podría definir su trayectoria profesional. Con un nuevo golpe de determinación, se preguntó, ¿qué estaba dispuesto a enfrentar para conseguir su verdadero lugar en el mundo laboral? La inquietud se cernía sobre él, prometiendo que lo mejor de su transformación aún estaba por revelarse. Javier sintió cómo cada letra del mensaje vibraba en su mente, mientras su corazón luchaba por mantener un ritmo tranquilo. Al cerrarse el ciclo de emoción de la reunión anterior, un nuevo tipo de desafío se cernía ante él. Esta vez no se trataba solo de presentar una idea o ganar aliados. Era un enfrentamiento directo con la figura de autoridad que había tratado de eclipsar su ascenso. Decidido a no ser un espectador en su propia vida, Javier comenzó a preparar un plan. La mejor defensa, pensó, sería una estrategia proactiva.
Con una determinación renovada, se encerró en su oficina durante parte del día. Pasó horas recopilando enfrentamientos previos que había tenido su jefe con otros compañeros y analizando el comportamiento de cada uno. Las dinámicas de poder en la oficina eran sutiles, pero visibles, y Javier estaba listo para desnudarlas. Cada documento, cada correo electrónico, cada palabra que escuchaba en los pasillos se volvía un ladrillo en la construcción de su defensa. Se dedicó a documentar sus logros y el trabajo de su equipo, pues sabía que sería crucial ofrecer una narrativa única que destacara su liderazgo. Quería que su respaldo fuera innegable y que al final de la conversación su voz no solamente fuese escuchada, sino que resonara. El día de la reunión llegó. Javier se sentó en la sala de conferencias, la misma donde había experimentado ese primer destello de confianza. Esta vez, su mente sosegada solo se interrumpía por la respiración profunda y controlada. Al llegar su jefe, notó cómo el ambiente cambiaba. No era solo tenso, había un aire de expectativa pesada. Javier mantuvo la mirada fija en él, determinado a que no lo intimidara. La conversación comenzó con un tono cordial, pero el jefe no tardó en lanzar comentarios mordaces sobre su presentación anterior. Javier, en vez de encogerse, se preparó mentalmente para rebatir. Con cada ataque verbal, Javier se sentía más fuerte, impulsado por el eco de sus propias convicciones. Con agudeza, comenzó a hablar de sus logros y de cómo estos se alineaban con la visión del equipo. Cada palabra que salía de su boca parecía una cuenta de un rosario, donde cada logro fortalecía su argumento. Estoy aquí para proponer un camino hacia adelante, no uno basado en el temor o la descalificación, sino en la colaboración y el crecimiento mutuo, afirmó con firmeza, sintiendo cómo el ritmo de su discurso marcaba la pauta del encuentro. El rostro de su jefe se endureció, pero detrás de la muralla había un atisbo de sorpresa. Javier siguió desglosando su visión, permitiéndose conectar con sus compañeros, quienes comenzaban a murmurar en aprobación. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su propuesta no solo defendía su posición, transformaba el clima en la sala. Ya no era uno solo contra la serpiente, ahora todos estaban involucrados, y su aspiración comenzaba a resonar. Al terminar, sintió que el tiempo había volado. La respuesta de su jefe fue un giro complicado. Se nota que has estado trabajando en esto, pero seguiré vigilando tus pasos, sentenció en un tono despectivo. Pero para Javier eso no era una derrota, era un reconocimiento indirecto de su progreso. Mientras recogía sus cosas después de la reunión, una sensación de adrenalina inundaba su ser. Había enfrentado al dragón y seguido respirando dentro de su fuego. Sin embargo, en el fondo, sabía que esta victoria era solo la primera de muchas batallas que estaban por venir. Con el viento a sus espaldas, se enfrentaba a la inevitabilidad de futuros desafíos, pero estaba listo. Al salir de la oficina, su mente estaba agitada. ¿Cómo se defendería en las próximas interacciones con su jefe? La idea de enfrentarse otra vez a la serpiente lo mantenía inquieto. Sin embargo, una nueva oportunidad se manifestaba ante él, una que involucra asumir cada vez más protagonismo en la vida del equipo. ¿Sería capaz de transformar esa inquietud en una nueva arremetida hacia el reconocimiento que tanto anhelaba? La incertidumbre se transformaba en un nuevo punto de partida lleno de posibilidades. Javier no pudo evitar sentir una mezcla de nerviosismo y expectativa mientras se dirigía a su escritorio. Las palabras de su jefe aún resonaban en su mente, recordándole que, aunque había luchado y se había hecho escuchar, el camino estaba lejos de ser sencillo. La mirada despectiva que su jefe había lanzado al final de la reunión le había dejado claro que una victoria momentánea no garantizaba el respeto ni la tranquilidad. Sin embargo, en lugar de permitir que el desánimo lo consumiera, Javier decidió convertir cada fricción en un catalizador de crecimiento. Comenzó a trazar un nuevo enfoque para su liderazgo.
Sabía que para sentirse seguro, no solo debía afianzar su posición frente a su jefe, sino también redefinir su rol dentro del equipo. La colaboración se había vuelto un concepto central, y Javier quería que sus compañeros sintieran su apoyo genuino. La idea de implementar un espacio de feedback donde todos pudieran contribuir y expresar sus perspectivas comenzó a tomar forma en su mente. Es momento de ser proactivo, de ser el cambio que quiero ver en mi entorno, se repitió, mientras planificaba. Con el primer paso claro, puso manos a la obra. Se reunió con su equipo y compartió su visión. Sorpresivamente, se encontró rodeado de rostros esperanzados y comprometidos, dispuestos a participar en este nuevo enfoque. Aquella conexión fue lo que realmente lo motivó, lo que transformó el temor en determinación. De pronto, la imagen de su jefe se desvaneció ante la necesidad de construir un equipo cohesionado. Durante las semanas siguientes, Javier empezó a notar cambios en el ambiente laboral. Sus compañeros se sentían más empoderados y al mismo tiempo su propio sentido de pertenencia se reforzaba. Sin embargo, no todo era sencillo. La figura de su jefe seguía acechando. Inesperadamente, comenzaba a notar cómo su jefe, en cierto modo, actuaba como un autoritario sumiso a un líder emergente, lo que iba en contra de la dinámica que Javier había intentado cultivar. Decidido a abordar el problema directamente, se preparó para una reunión uno a uno con su jefe. En su mente, Javier repetía que esta era una oportunidad para fortalecer su posición, respetando su carácter pero defendiendo su espacio. Al llegar a esa oficina, un nudo en la garganta le recordaba lo que estaba en juego. Sin embargo, sus colegas ya no lo veían como un fugitivo en su propio trabajo, sino como un pilar de fortaleza. La conversación inició con un intercambio de cumplidos. Javier no iba a menospreciar el valor de su jefe. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Javier comenzara a abordar la preocupación de la colaboración. Con la voz controlada y firme, explicó cómo el enfoque en un ambiente de apoyo no solo beneficiaba al equipo, sino que también potenciaba los resultados globales de la empresa. A medida que sus palabras fluían, su autoconfianza creció. Era un momento revelador y se dio cuenta de que estaba tratando a su jefe como un compañero, no como un adversario. Sin embargo, el rostro de su jefe continuaba impertérrito, mostrando una actitud defensiva. Aunque había logrado transmitir su mensaje con claridad, Javier sintió que la lucha aún no había terminado. En su interior, una pequeña chispa de duda comenzó a crecer. ¿Acaso su jefe realmente cambiaría? Esa pregunta lo perseguía, disolviendo el optimismo de su reciente colaboración. Después de la reunión, Javier se sentó en su escritorio, sintiendo cómo la adrenalina aún palpitaba en sus venas. Sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, y una sensación de incertidumbre comenzaba a asomarse. La sonrisa en los rostros de sus compañeros le trazaba un camino, pero la resistencia de su jefe representaba un obstáculo constante. Ahí estaba Javier, en medio de un cruce de caminos, decidido a no rendirse. A medida que el día avanzaba, comenzó a esbozar una nueva estrategia. No se trataba solo de defenderse, sino de transformar su imagen y la de su equipo en algo que fuera imposible de ignorar. La presión aumentaba y la proactividad se convertía en su mantra. Sin embargo, podría sostener esta lucha y, al mismo tiempo, mantener su integridad personal frente a la serpiente que aún acechaba. Lo que estaba claro era que para ganar necesitaba un plan más profundo que los temas internos. ¿Podría convertirse en el líder que todos habían estado esperando y al mismo tiempo desafiar la autoridad al mismo tiempo? La respuesta estaba a punto de ser revelada. En los días posteriores a su confrontación con el jefe, Javier sintió como si la presión sobre sus hombros hubiera alcanzado un nuevo nivel. La lucha por consolidar su liderazgo y por crear un ambiente colaborativo se transformó en una balanza delicada. Un movimiento en falso y podría perder lo que había edificado. Al sentarse en su escritorio cada mañana, Javier se enfrentaba con entusiasmo, pero también con el peso de la incertidumbre. Sin embargo, eso no le impedía seguir adelante. Su reciente visión sobre la colaboración había despertado algo en su equipo.
La idea de trabajar juntos, no solo en tareas, sino en la cultura de su ambiente, caló hondo. Esa chispa de conexión ahora significaba mucho más que solo resultados. Era un cambio de esquema mental. A través de reuniones periódicas y sesiones de brainstorming, Javier empezó a observar cómo su equipo comenzaba a compartirse ideas y preocupaciones, algo que había estado ausente antes. Hombres y mujeres que antes parecían resignados a cumplir sus roles, ahora mostraban inteligencia y creatividad. Pero cada avance traía consigo la sombra de su jefe. La mirada de desaprobación, la indiferencia que emanaba, como si cada esfuerzo fuera un golpe directo a su autoridad, lo seguía siendo un recordatorio constante de que su trabajo no estaba terminado. Por lo que Javier decidió reforzar la comunicación. En lugar de permitir que la toxicidad de su jefe lo distrajera, enfocó cada conversación y cada actividad en construir un equipo sólido. Implementó dinámicas donde cada voz era no solo escuchada, sino valorada. Al mismo tiempo, comenzó a desarrollar su propia autoconfianza. Se dedicó a leer sobre liderazgo y asistió a seminarios online. Cada nueva técnica y consejo era un ladrillo más en la construcción de su figura como líder. Un día, mientras reflexionaba en su coche antes de entrar a la oficina, Javier se dio cuenta de que había estado enfrentando dos batallas, una interna y otra externa. En la primera, se sentía más fuerte. Había decidido no dejar que la incertidumbre lo inmovilizaran. En la segunda, la resistencia de su jefe representaba no solo un desafío continuo, sino una oportunidad de definir cómo quería ser visto en este nuevo rol. A medida que el clima laboral mejoraba, empezaron a llegar resultados visibles. La productividad se había incrementado, las metas se alcanzaban con mayor facilidad. Pero algo aún no encajaba. Sus colegas eran más felices, pero la actitud de su jefe no mostraba signos de cambio, y de hecho, pareció volverse más hostil. Javier sintió como si su progreso estuviera en la cuerda floja, colgando de un hilo. Durante una reunión de equipo, algo inesperado ocurrió. Un miembro del equipo, a quien pocos habían oído expresarse antes, levantó la mano. Con un tono de voz decidido, sugirió que Javier debía pedir un feedback formal a su jefe sobre el nuevo enfoque colaborativo. El grupo se quedó en silencio. La idea flotaba en el aire como una bola de nieve lista para rodar. Javier sintió una mezcla de nerviosismo y adrenalina, pero comprendió que había llegado un momento decisivo. No puedo esquivar esta confrontación, debo abordarlo directamente, pensó. El día de la reunión llegó, y Javier se preparó al máximo, revisando notas y reflexionando sobre cómo presentaría lo que había construido con su equipo. La expectativa le hacía cosquillas en el estómago, y mientras caminaba hacia la oficina de su jefe, se preguntaba si realmente estaba listo para lo que vendría. Al abrir la puerta, Javier sintió que una nueva capa de su ser emergía. Este era un momento en el que podrían definirse no solo su carrera y la del equipo, sino su propia identidad frente a la autoridad. No sabía cuál sería la respuesta de su jefe, pero un pensamiento lo guiaba. Esta vez no se retiraría. Es el momento de enfrentar lo que me frena, se dijo, determinado. Sin embargo, al cruzar la puerta de su jefe, nunca imaginó que este momento desataría una revelación que cambiaría no solo su vida profesional, sino también su percepción de quién era realmente como líder. ¿Estará preparado Javier para lo que le espera en esta nueva confrontación y lo que revelará sobre sí mismo? Javier cruzó el umbral de la oficina de su jefe con una mezcla de determinación y ansiedad que lo invadía. La habitación estaba oscura, como el ambiente que rodeaba a su superior. El jefe estaba sentado tras un gran escritorio de madera, con la mirada fija en su pantalla, ausente, como si no le importara lo que ocurría a su alrededor. Javier tragó saliva y, tras un instante de duda, decidió que no podía permitir que la inseguridad lo paralizara. «Buenos días», dijo Javier, tratando de mantener la voz firme. Su jefe levantó la mirada brevemente antes de volver a sumergirse en su trabajo. «¿Qué deseas, Javier?». La indiferencia no se disimulaba, pero Javier recordó la esencia de su equipo, la nueva cultura que había empezado a construir y, tomando aire, decidió seguir adelante. «Me gustaría hablar sobre el nuevo enfoque que hemos adoptado en el equipo.
He notado algunas mejoras en la productividad y en la comunicación, y creo que es importante tener tu opinión sobre ello, expuso, sintiéndose como si cada palabra fuese un ladrillo levantando su confianza. El jefe lo escuchó, pero su expresión no cambiaba. Si no está rompiendo nada, no veo qué hay que evaluar, respondió con desdén. Javier sintió el golpe. Cada palabra de su jefe era un eco de la resistencia que había enfrentado. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Recordó a su equipo, a las banales reuniones en las que había cultivado la participación y la creatividad. Permíteme explicarte los detalles. Creo que es crucial para el futuro del departamento, insistió, obligándose a mantener la calma. Poco a poco, mientras exponía cifras y ejemplos de cómo el equipo se había implicado en el proceso, una chispa de interés pareció nacer en los ojos de su jefe. Pero el momento fue breve. No me interesa un tallado de palabras, solo importa el resultado, interrumpió. Antes que Javier pudiera replicar, su jefe se inclinó hacia adelante, desata una frase que cortó el aire. Si esto no trae resultados concretos y rápidos, no tengo tiempo que perder. Eso fue un chispazo. Javier se percató de que no podía permitir esta actitud tóxica definir su propia percepción de lo que un líder debería ser. La autoconfianza que había cultivado en él estaba en juego. Decidió cambiar su enfoque. Claro que entiendo tu punto de vista, pero creo firmemente que la colaboración y el desarrollo de habilidades son cruciales para los resultados. E hizo una pausa, enfrentando la mirada dura de su jefe. El cambio requiere tiempo y esfuerzo, y estoy dispuesto a demostrarlo. En ese momento sintió que, aunque su jefe tenía el poder, él también había ganado algo, la certeza de que su visión era válida y necesaria. Esa comprensión lo liberó. No podía controlar la reacción de su jefe, pero sí podía controlar cómo se sentía respecto a su propia autoridad y misión. Cuando salió de la oficina, el peso sobre sus hombros parecía más ligero. Había comenzado a entender que su papel como líder no consistía solo en recibir aprobación de arriba, sino en construir un camino que lo llevara a él y a su equipo a un lugar que valía la pena. Fomentar de manera continua una cultura de colaboración era una decisión que resonaría más allá de una sola opinión desmedida. Observó a su equipo al volver a su espacio de trabajo. Un aplomo renovado lo invadió. Había despertado la chispa de su propio líder interno, y lo seguía haciendo a pesar de las dificultades. Su mente trabajaba en nuevas ideas sobre cómo adoptar un liderazgo más eficaz. Pero en el fondo, aún latía la preocupación por su jefe. Ese tirón hacia el lado oscuro, esa resistencia, ¿podría hacer sombra a su crecimiento personal y profesional? Mientras planeaba la próxima reunión con su equipo, surgiendo en su mente una estrategia de cómo fortalecer sus lazos, la inquietud seguía ahí, acechando en las esquinas de su conciencia. Esa intersección entre su progreso y la obstinación de su superior era inminente. Sin embargo, no sabía hasta qué punto estaba preparado para enfrentarse nuevamente, o qué revelaciones podrían surgir. La pregunta que surgía con más fuerza ¿era realmente capaz de desafiar la dinámica de poder sin que su esfuerzo se desmoronara? En medio de su determinación, percibió que cada decisión futura podría definir no solo su camino, sino también el de su equipo. Un viaje hacia la verdadera transformación estaba por comenzar, pero la incertidumbre aún lo sozababa a cuestionarse. ¿Dónde trazar el límite entre ser un buen líder y desafiar a la autoridad? Así, se armaría para la próxima confrontación, convencido de que aún quedaban capas por desvelar en su desarrollo personal. Javier regresó a su escritorio con una mezcla de ansiedad y decisión. La sensación de haber defendido su perspectiva había encendido en él un fuego interno, pero la sombra de la resistencia de su jefe seguía presente, como un gancho que tiraba de su conciencia. Tenía que actuar y dar los próximos pasos para afianzar su posición como líder. La clave radicaba en fortalecer el espíritu de su equipo, evitando en lo posible dejarse influenciar por la toxicidad que emanaba de la oficina de su superior. Con ese objetivo en mente, Javier comenzó a planear la reunión de esa tarde, buscando crear un espacio donde todos pudieran compartir ideas sin temor. Pero también eran necesarias las métricas que demostrarían su efectividad. Sabía que debía balancear la colaboración con la necesidad de resultados tangibles que su jefe exigía. Esa reunión se iba a convertir en un campo de batalla, donde demostraría que un enfoque colaborativo podía resultar en mejoras significativas.
Revisó los últimos informes de desempeño de su equipo, buscando patrones de superación. Mientras los analizaba, algo en su interior comenzó a cambiar. Cada cifra, cada comentario, reflejaba la evolución que había promovido. Alejandro, un miembro tímido del equipo, había tomado la iniciativa en un proyecto clave, y eso era tan revelador como un grito de victoria. Cada pequeño avance era una victoria sobre las dudas que tenían sobre su capacidad de crecer. Javier se dio cuenta de que ir más allá de la zona de confort no iba a ser solo su batalla, era un camino que podían recorrer juntos. En la reunión, la atmósfera era tensa al principio. Javier sintió los ojos de su equipo posados sobre él, esperando liderazgo. Se centró en abrir un diálogo, preguntando a cada miembro sobre sus experiencias recientes. Las voces comenzaron a levantarse, la conversación fluyó y Javier sintió una ola de energía que reforzaba su confianza. A medida que la reunión avanzaba, los miembros del equipo comenzaban a compartir ideas audaces, y con cada nuevo aporte, su convicción crecía. Esa dinámica de compartir se convirtió en un catalizador. Alejandro propuso una estrategia que podría aumentar la productividad en un 20%, basándose en sus últimas experiencias. Javier, contento de que la iniciativa brotara desde dentro del equipo, tomó nota con gusto. Se dio cuenta de que su liderazgo se fortalecía no solo por las decisiones que tomaba, sino por cómo permitía que los demás brillaran. Sin embargo, en medio de la euforia creativa, la imagen de su jefe se materializó en su mente. ¿Cómo reaccionaría al ver estos cambios? La preocupación crecía. Javier reforzó su determinación a enfrentar cualquier crítica que pudiera venir, sabiendo que se estaba construyendo algo más grande que él mismo. Había forjado un camino, pero el verdadero reto aún estaba por venir. Al finalizar la reunión, un sentimiento de unidad y propósito se cernía en el aire, un contraste abrumador con la fría indiferencia que experimentaba al enfrentarse a su jefe. Javier se sintió más fuerte. Sin embargo, esa fortaleza ahora implicaba responsabilidad. ¿Podría mantener esta nueva vibra frente a la dura presión que podría ejercer el liderazgo rígido de su superior? Al despedirse del equipo, un nuevo reto se instaló en su mente. A medida que las puertas de la oficina se cerraban, su coraje se enfrentaba a la realidad de un nuevo día. La intersección entre su voluntad y la visión de su jefe parecía cada vez más inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió al borde de una revelación significativa. Sintió que su propio desarrollo se había transformado en un viaje colectivo. Un eco resonante golpeó su mente. Había llegado el momento de forjar una alianza dentro de su equipo que iría más allá de las normas impuestas. Pero mientras tejía sus pensamientos, una pregunta crucial volvió a su mente. ¿Sería capaz de luchar no solo por la aceptación de su jefe, sino por la supervivencia y el crecimiento de su equipo? La tensión de lo que estaba por venir comenzó a consumirlo. Lo que estaba en juego era más que un simple objetivo. Era su esencia como líder. La siguiente confrontación podía convertirse en un parteaguas decisivo. Un aire fresco de desafío lo rodeaba mientras se preparaba para la próxima jugada, con la certeza de que cada paso dado hacia adelante definiría su futuro. Javier se encontraba en un momento crucial de su vida profesional. La determinación que había cultivado en las últimas semanas estaba empezando a dar frutos. Había creado un ambiente donde su equipo se sentía cómodo compartiendo ideas y apreciando el valor que cada uno de ellos traía a la mesa. La reunión de esa tarde iba a ser un claro reflejo de esta evolución. Al entrar a la sala, sintió la energía vibrante que había logrado crear. Los rostros de sus colegas reflejaban interés y entusiasmo, algo que había sido un deseo lejano en tiempos pasados. Javier tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Hoy quiero que todos compartan los éxitos que han logrado y cómo podemos impulsarlos aún más, dijo con una voz clara y llena de convicción. A medida que comenzaron a fluir las ideas, Javier escuchó atentamente cada propuesta. Alejandro, el miembro más reservado, tomó la iniciativa de proponer un proyecto que habían discutido en pequeña escala. A medida que Alejandro hablaba, Javier sintió una oleada de orgullo. El crecimiento de su equipo se estaba materializando frente a sus ojos.
Y si implementamos este enfoque en los próximos planes, podría aumentar significativamente nuestra eficiencia, sugirió Javier, animando a otros a aportar sus pensamientos. La dinámica de la conversación intensificó la colaboración. La creatividad de su equipo brillaba y Javier comenzó a visualizar el futuro. Era más que solo un grupo de trabajo, se había convertido en una comunidad que apoyaba el desarrollo mutuo. Sin embargo, la sombra de su jefe aún planeaba sobre la sala. Sabía que tendría que lidiar con la resistencia de él pronto. Esa misma tarde, la reunión de seguimiento con su jefe fue inevitable. Javier se enfrentaba a la incomodidad habitual, sintiéndose como un gladiador en la arena. «Javier, ¿crees que tus esfuerzos de colaboración realmente están mostrando resultados?», preguntó su jefe, sus palabras cortadas de burla y desdén. Sin embargo, esta vez Javier no se achicó. Recordando las victorias recientes, retó su afirmación. «Con todo respeto, creo que hay resultados visibles. He observado un aumento en la productividad y la moral del equipo. Los miembros están tomando la iniciativa en varios proyectos, lo cual es un reflejo del cambio que estamos implementando», dijo Javier, mostrando confianza. Las paredes de la oficina de su jefe parecieron cerrarse sobre él, a medida que la incredulidad se apoderaba de la expresión del hombre. «¿Eres tú el que realmente cree que esto funcionará a largo plazo?», preguntó, su desprecio apenas encubierto. Sin dudar, Javier respondió: «Sí, y no solo yo. La energía y el compromiso del equipo son pruebas de que este enfoque no solo es necesario, sino beneficioso. Todos estamos aquí para innovar, no para quedarnos atascados en dinámicas anticuadas». Mientras sus palabras resonaban en la sala, pudo ver un destello de sorpresa en los ojos de su jefe. Era una ruptura en el antiguo paradigma. Javier había encontrado su voz, y la valentía que había cultivado en la finca ahora se mostraba en su postura confiada. Poco después, el comportamiento de su jefe comenzó a cambiar, aunque no de la manera que Javier hubiera imaginado. En lugar de dar su brazo a torcer, aumentó la hostilidad hacia Javier y su equipo, frustrado por no tener control sobre la nueva dinámica. Pero Javier no se dejó amedrentar. Las reacciones de su jefe solo reforzaron su determinación de avanzar. Con el apoyo de su equipo, Javier decidió llevar las cosas un paso más allá al presentar formalmente los resultados ante la alta dirección. Preparó una presentación con datos concretos y ejemplos de las mejoras que habían logrado en productividad y colaboración. Sabía que sería un desafío, pero se sentó en esa sala con la convicción de que estaba defendiendo no solo su carrera, sino algo más grande. Al momento de hablar, Javier se sintió más fuerte que nunca. Presentó cifras que sustentaron sus afirmaciones, destacando los éxitos individuales y colectivos. Cada vez que respondía a una pregunta, el aire de la sala se llenaba de su energía renovada. Y cuando finalmente concluyó su exposición, sintió como si hubiera escalado una montaña. La reacción de la audiencia fue cálida y desafiante al mismo tiempo. Algunos aplausos resonaron y dentro de él surgió una oleada de satisfacción. La voz de su jefe era un susurro lejano mientras escuchaba el reconocimiento de sus esfuerzos. Finalmente, lo que había comenzado como un ciclo de opresión estaba culminando en una transformación personal y profesional. Javier había logrado demostrar su valía, no solo a sí mismo, sino a su equipo y a su jefe. Había conquistado la falta de confianza, había desmantelado el miedo que lo mantenía en un rincón. Al salir de la reunión, un nuevo horizonte se extendía ante Javier. Sabía que había mucho trabajo por delante, pero ahora se sentía como un verdadero líder, empoderado y capaz de inspirar a los demás a hacer lo mismo. Había demostrado que era más que solo un ingeniero, era un creador, un innovador, un verdadero líder que no se dejaría aplastar por ningún obstáculo. Todo este proceso, que una vez pareció ser un laberinto de frustración, había llevado a Javier a un lugar donde la confianza y el reconocimiento eran su nuevo estándar.
Miró hacia el futuro con renovada esperanza, listo para enfrentarse a cualquier desafío que le aguardara. Ahora era su momento, y sabía que todos sus esfuerzos habían valido la pena. La transformación que había experimentado era visible y sólida, un nuevo comienzo que brillaba con cada paso que tomara. La historia de Javier nos recuerda que a veces el camino hacia nuestra realización personal requiere enfrentar lo temido y reivindicar lo que somos. Nunca es tarde para transformar nuestra realidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.